1974, Miami, el restaurador que devolvió la vida a la embajada cubana y despertó a las 5 almas que se negaron a partir. En el núcleo de Little Haití, Miami, se encuentra una residencia que los vecinos del barrio evitan observar de frente. No por su estructura neoclásica desgastada, ni por los cristales destrozados que devuelven el reflejo del sol floridano como cuencas vacías. La esquivan porque, según murmuran en las esquinas, Villa Paula jamás quedó verdaderamente deshabitada después de que sus últimos ocupantes oficiales la desalojaron. 1974. El año cuando Cliff Ense rubricó los documentos de adquisición por $33,000 frente a un funcionario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que parecía aliviado de librarse del inconveniente. La residencia llevaba años siendo refugio de vagabundos, vándalos y curiosos. Las autoridades del condado ya habían emitido la orden de derribo. Solo restaba establecer la fecha exacta. Pero Cliff observó algo distinto cuando atravesó el umbral aquella primera vez. Observó los techos de 18 pies de elevación, las columnas toscanas traídas desde Cuba, los mosaicos pintados artesanalmente que aún conservaban sus tonalidades bajo capas de polvo y abandono. Observó una obra maestra de 1926 aguardando ser salvada. No observó lo demás. La residencia había sido levantada por el gobierno cubano como consulado y hogar para don Domingo Milord y su esposa Paula. El arquitecto habanero Cayetano Freira había planificado cada elemento, 10 estancias distribuidas con elegancia matemática, 2 cuartos de baño con grifería de bronce, ventanales emplomados que proyectaban arcoíris de tonalidades sobre el piso de mármol cuando el sol atravesaba sus vidrios. Cada ladrillo, cada clavo, cada listón de madera había navegado desde Cuba en embarcaciones que cruzaron el estrecho de Florida. Incluso los obreros que alzaron sus paredes fueron cubanos, hombres que cantaban boleros mientras mezclaban el cemento bajo el sol despiadado de un Miami que entonces era poco más que un poblado agrícola llamado Lemon City. Domingo y Paula Milord se instalaron en 1927. Ambos bordeaban los 50 años. Él, vástago de un fabricante de puros, había ejercido como vicecónsul de España en Key West antes de asumir su cargo cubano. Ella, nacida en Cuba, era cantante lírica. Su voz, contaban los vecinos de aquella época, podía escucharse flotando por las tardes cuando ensayaba en el piano que Domingo le había adquirido. Le gustaba especialmente interpretar arias de Carmen. Le agradaba cerrar la puerta del dormitorio para impedir que las corrientes de aire le rozaran los hombros mientras ejecutaba. Le agradaba el perfume del café colombiano recién molido que elaboraba cada mañana en la cocina de la residencia. Le agradaba disponer ramos de rosas frescas en el comedor, incluso cuando no era temporada. 4 años después de instalarse, los Milord desalojaron Villa Paula. Era 1930. La agitación política en Cuba y una depresión económica arrasadora habían obligado el cierre del consulado. La residencia dejó de ejercer en cualquier función oficial para el gobierno cubano. Domingo y Paula se trasladaron a otra dirección en Miami, primero a la 1552 NE Miami Court, luego a la 59 NE Levent Terrace. 2 años más tarde, en agosto de 1932, Paula ingresó al Jackson Memorial Hospital. Los médicos le amputaron una pierna, intentando detener las complicaciones que la devoraban. No sirvió. A los 61 años, Paula Milord falleció en una cama hospitalaria, distante de la residencia que portaba su nombre grabado en letras de estuco sobre la entrada principal. Domingo nunca retornó a Villa Paula. 5 años después del fallecimiento de Paula, en noviembre de 1937, Domingo también falleció. Lo sepultaron en el Key West Cemetery, en una tumba sin lápida, sin número de ubicación en los archivos. Una fosa de indigente, aunque él no había sido pobre. Ellen Reardon, una viuda acomodada de Wisconsin, adquirió Villa Paula tras la partida de los Milord. Vivió allí con sus 2 hijas durante 4 décadas, hasta su fallecimiento en 1970. Los vecinos de aquella época la recuerdan como una mujer discreta que mantenía la residencia impecable, aunque nunca mencionó nada inusual. Cuando sus hijas vendieron la propiedad tras su deceso, la residencia comenzó su caída. Durante 4 años, Villa Paula cambió de propietarios repetidamente. Operó brevemente como hogar para ancianos. Luego quedó vacía. El barrio a su alrededor se degradó. Las pandillas marcaron sus paredes blancas con grafiti. Los vándalos dispararon contra las hermosas ventanas emplomadas, destrozándolas cristal por cristal. Los drogadictos y desamparados encontraron refugio en sus habitaciones abandonadas. Para 1974,
Villa Paula era oficialmente un peligro público condenado a demolición. Entonces apareció Cliff Hensee. Tenía 81 años cuando, décadas más tarde, hablaría por teléfono desde Carolina del Norte, su voz todavía firme, todavía persuadida: la residencia está definitivamente habitada por espíritus. Pero esa tarde de 1974, mientras Cliff recorría las estancias vacías calculando cuánto costarían las reparaciones, mientras tomaba medidas y hacía anotaciones en su cuaderno, mientras imaginaba cómo devolvería la residencia a su gloria original, no escuchó nada extraño. El primer golpe en la puerta principal no llegaría hasta varios días después de instalarse. Un golpe firme, resuelto. El tipo de golpe que hace alguien que espera ser recibido. Cuando Cliff abrió la puerta, no había nadie. Cliff Hensee no era un hombre que se atemorizara con facilidad. Había adquirido y restaurado propiedades anteriormente. Sabía que las residencias antiguas producían sonidos. Las tuberías gemían, las maderas crujían, las corrientes de aire podían generar ruidos que parecían pasos o voces. Había justificaciones racionales para todo. Invirtió miles de dólares en la restauración. Contrató carpinteros para reparar los marcos de las ventanas destrozadas. Llamó a artesanos especializados para reemplazar los cristales emplomados, buscando replicar las tonalidades originales que Cayetano Freira había especificado en 1926. Lijó personalmente los pisos de madera, descubriendo bajo capas de suciedad los mosaicos pintados artesanalmente que nadie había valorado en años. La residencia comenzó a renacer bajo sus manos. Semana tras semana, las estancias recuperaban su dignidad. Los techos de 18 pies volvieron a lucir blancos inmaculados. Las columnas toscanas fueron limpiadas hasta revelar las vetas del mármol traído de Cuba. Cliff instaló nuevas lámparas, reparó la fontanería, renovó el sistema eléctrico. Cada elemento recibía su atención meticulosa. Durante los primeros meses, trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. A veces se quedaba dormido en un colchón improvisado en una de las estancias del segundo piso, demasiado exhausto para conducir hasta su otra residencia. La mansión lo envolvía en su silencio. Un silencio que le encontraba tranquilo después del ruido de las herramientas y el polvo de la construcción. Pero el silencio no era total. Los golpes en la puerta principal continuaron. No cada día. No en horarios predecibles. A veces transcurrían semanas sin nada, y Cliff casi olvidaba el primer incidente. Luego, cuando menos lo esperaba, mientras lijaba un marco de ventana o pintaba una pared, escuchaba ese ruido: toc, toc, toc. Siempre 3 golpes. Siempre firmes. Siempre seguidos de nada cuando abría la puerta. Cliff comenzó a bromear sobre ello con los obreros que contrataba. Mi visitante fantasmal vino otra vez, decía con una sonrisa mientras se limpiaba el polvo de las manos. Los obreros reían nerviosamente. Algunos dejaron de aparecer sin dar justificaciones. Una vecina anciana, una señora haitiana que habitaba en la casa contigua desde antes de que los milords se fueran, se aproximó un día mientras Cliff trabajaba en el jardín delantero. ¿Ha cerrado la puerta del dormitorio principal?, preguntó sin rodeos. Cliff se enderezó, confundido. ¿Disculpe? La puerta del dormitorio donde estaba el piano. Paula siempre la cerraba. No le gustaban las corrientes en los hombros cuando ejecutaba. La anciana señaló hacia una ventana del segundo piso. Luego se alejó sin decir más, caminando con prisa como si hubiera cumplido una obligación incómoda. Cliff subió esa noche al dormitorio principal. Efectivamente, había marcas en el piso que indicaban dónde había estado un piano. Las hendiduras eran profundas, dejadas por años de peso concentrado. Se preguntó cuántas horas Paula había pasado ahí, ejecutando sus áreas favoritas, cerrando la puerta contra las corrientes. Decidió instalar su propia habitación en otra estancia. Los meses transcurrieron. La restauración avanzaba. Cliff comenzó a pasar más tiempo en Villa Paula, habitándola en lugar de simplemente trabajar en ella. Adquirió muebles que complementaban la arquitectura neoclásica. Colgó cuadros. Puso plantas en macetas de terracota en el patio trasero, cerca de donde descubrió una estructura de concreto extraña, una especie de sarcófago con una cruz turquesa incrustada, cubierto por las raíces de una higuera que había crecido salvajemente durante años de abandono. La estructura lo intrigaba. Parecía una tumba, ¿pero de quién? Los vecinos le relataron la leyenda. Domingo había sepultado a Paula allí después de su fallecimiento, para mantenerla cerca, justo afuera de la ventana del dormitorio que habían compartido. Cliff investigó.
No encontró archivos de que fuera legal sepultar a alguien en el patio trasero de una residencia privada. Además, Paula había fallecido en el hospital 2 años después de mudarse de Villa Paula. La historia no cuadraba. Pero la estructura estaba ahí, innegable, misteriosa. Adoptó 3 gatos. Le gustaban los animales y la residencia tenía ratones después de años de abandono. Los gatos se adaptaron rápidamente, explorando cada rincón, persiguiendo sombras por los largos pasillos. Fue entonces cuando Cliff comenzó a notar otros elementos. El perfume. Algunas mañanas, al bajar a la cocina, olía café recién elaborado. Café fuerte, del tipo que se prepara en cafeteras cubanas de aluminio, ese olor inconfundible que llena toda una residencia. Pero su cafetera estaba apagada, fría, sin usar. Al principio pensó que el olor provenía de la casa de algún vecino, transportado por el viento. Pero el perfume era demasiado intenso, demasiado presente, como si alguien acabara de terminar de moler los granos en la cocina de Villa Paula. Otras veces, generalmente por las tardes, olía rosas en el comedor. Un aroma dulce y penetrante que no tenía fuente visible. Cliff no tenía rosas. No había rosales en el jardín. Era la época equivocada del año para que florecieran naturalmente en Miami. Sin embargo, ahí estaba el perfume, flotando por el comedor como si alguien hubiera colocado un jarrón invisible sobre la mesa. Cliff era un hombre práctico. Buscó justificaciones. Revisó si había ambientadores viejos escondidos en algún lugar, productos de limpieza con fragancias florales, cualquier cosa que pudiera explicar los olores. No encontró nada. Una noche, mientras leía en la sala, escuchó música. No era música de la radio o de algún vecino. Era un piano. Las notas eran claras, melódicas, ejecutadas con la seguridad de alguien que conoce la pieza de memoria. Reconoció la melodía vagamente, algo operístico, posiblemente de Carmen. Se levantó y siguió el ruido. Lo llevó al segundo piso, al pasillo, hacia el dormitorio principal. La puerta estaba cerrada. Cliff puso la mano en el picaporte. La música se detuvo instantáneamente. Abrió la puerta. La estancia estaba vacía, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. No había piano. No había nada que pudiera producir música. El silencio era absoluto. Se quedó parado en el umbral, sintiendo como su pulso acelerado gradualmente se calmaba. Debo estar más cansado de lo que pensaba, se dijo a sí mismo. Cerró la puerta y regresó abajo. Esa noche, antes de dormirse, escuchó pasos. No eran pasos normales. Eran el clic distintivo de tacones altos contra piedra. Provenían del patio trasero, del camino de losas que llevaba desde la residencia hasta el sarcófago cubierto de raíces. Clic, clic, clic. Rítmicos. Decididos. El tipo de pasos que hace una mujer que camina con propósito, con elegancia, con la confianza de alguien que conoce cada centímetro del lugar. Cliff se asomó por la ventana. El patio estaba vacío bajo la luz de las farolas de la calle. Los pasos continuaron durante unos segundos más, luego se desvanecieron. No durmió bien esa noche, pero a la mañana siguiente, bajo la luz del sol de Florida, todo parecía absurdo otra vez. Residencias antiguas. Ruidos normales. Justificaciones racionales. Cliff continuó con la restauración. No sabía que los pequeños elementos que estaba ignorando pronto explotarían en algo que no podría racionalizar. La puerta del dormitorio principal comenzó a cerrarse por sí sola. No era un golpe dramático. No era el tipo de portazo que hace el viento cuando atraviesa una residencia con ventanas abiertas. Era un cierre deliberado, suave, el tipo de movimiento que hace alguien que no quiere molestar pero necesita privacidad. Cliff lo notó por primera vez una tarde de junio de 1975. Había dejado todas las puertas del segundo piso abiertas para que circulara el aire. El sistema de aire acondicionado era antiguo y no enfriaba uniformemente. Necesitaba la ventilación cruzada. Subió por una herramienta que había olvidado y encontró la puerta del dormitorio principal completamente cerrada. Las otras estancias permanecían abiertas. No había corriente de aire. Ninguna de las ventanas estaba abierta en ese cuarto. Paula siempre la cerraba, recordó las palabras de la vecina anciana. No le gustaban las corrientes en los hombros cuando ejecutaba. Abrió la puerta y la dejó así. Al día siguiente, estaba cerrada otra vez. Comenzó a suceder con regularidad. Cada vez que Cliff dejaba esa puerta abierta, eventualmente la encontraba cerrada. A veces transcurrían horas. A veces solo minutos.
Nunca la escuchaba cerrarse. Simplemente descubría que había sucedido. Dejó de abrirla. Los gatos comenzaron a comportarse de manera extraña. El más joven, un gato atigrado que Cliff había nombrado Manchas, se negaba a entrar al comedor. Se detenía en el umbral, el pelo erizado, la cola hinchada, los ojos fijos en algo que Cliff no podía ver. Luego salía corriendo como si lo persiguieran. Los otros dos gatos evitaban el patio trasero cerca del sarcófago. Arqueaban la espalda y siseaban cuando Cliff intentaba llevarlos allí. Una mañana de julio, Cliff bajó a desayunar y encontró su cocina arrasada. No había escuchado nada durante la noche. Había dormido profundamente, agotado después de un día completo lijando y barnizando. Pero cuando entró a la cocina, platos y vasos yacían rotos sobre el piso de mosaicos. Cubiertos estaban esparcidos por todas partes, como si alguien los hubiera barrido violentamente de los cajones. La puerta de uno de los armarios colgaba de una sola bisagra. No había señales de entrada forzada. Las ventanas estaban cerradas por dentro. Las puertas principales, aseguradas. Cliff se arrodilló entre los fragmentos de porcelana, recogiendo pedazos, tratando de comprender qué había ocurrido. ¿Un terremoto? No había terremotos en Florida. ¿Los gatos? Imposible. Los gatos no podían abrir cajones ni arrancar puertas de sus bisagras. Limpió todo. Adquirió platos nuevos. No le relató a nadie. Una semana después, estaba sentado en el porche delantero disfrutando del atardecer cuando escuchó un crujido metálico sobre su cabeza. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver el candelabro del porche soltarse de su base. El candelabro de hierro forjado, que pesaba al menos 20 kilos, cayó y se estrelló contra el piso de concreto a menos de 1 metro de donde Cliff estaba sentado. El estruendo resonó por toda la calle. Vecinos salieron de sus residencias para ver qué había ocurrido. Cliff examinó la base donde había estado montado el candelabro. Los tornillos seguían ahí, intactos, firmemente atornillados en el techo de madera. No había señales de corrosión o deterioro. El candelabro simplemente se había desprendido, como si alguien lo hubiera levantado fuera de su montura. Puro metal antiguo, le dijo a los vecinos que se habían acercado preocupados. Necesito revisar todas las instalaciones. Pero cuando todos se fueron y Cliff se quedó solo mirando el candelabro destrozado sobre el piso, sintió por primera vez algo que no había sentido desde que adquirió Villa Paula, temor genuino. Si hubiera estado parado medio metro más a la izquierda, el candelabro le habría caído encima. Los perfumes se intensificaron. Ya no eran sutiles fragancias ocasionales. El perfume de café cubano llenaba la cocina casi todas las mañanas, tan fuerte que Cliff podía casi saborear el amargor en su lengua. El aroma de rosas en el comedor se volvió abrumador algunas tardes, empalagoso, como si hubiera docenas de ramos descomponiéndose en un espacio cerrado. Y la música. La música del piano sonaba ahora varias veces por semana. Siempre la misma melodía operística. Siempre proveniente del dormitorio principal. Siempre cesando en el instante en que Cliff se aproximaba a la puerta. Una noche de agosto, decidió no aproximarse. Se quedó en el pasillo del segundo piso, a varios metros de la puerta cerrada, y simplemente escuchó. La música continuó durante casi 10 minutos. Era hermosa, ejecutada con técnica y pasión. Cliff cerró los ojos y dejó que las notas lo envolvieran. Cuando abrió los ojos, vio algo en su visión periférica. Una sombra. Una forma humana moviéndose al final del pasillo. Giró la cabeza bruscamente, pero no había nada. El pasillo estaba vacío. Pero había visto algo, estaba seguro. Una silueta oscura, difusa en los bordes, que se había desvanecido en el momento en que intentó enfocarla directamente. La música del piano se detuvo. Cliff se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, esperando. El silencio que siguió era denso, expectante, como si la residencia misma estuviera conteniendo la respiración. Nada más ocurrió esa noche. Pero al día siguiente, mientras trabajaba en el jardín delantero, Cliff escuchó un grito desde el patio trasero. Era uno de sus gatos, Manchas, el atigrado. Corrió hacia el sonido y encontró una escena que lo heló. El portón de hierro del patio trasero, un portón pesado que requería fuerza considerable para moverse, estaba aplastando al gato contra el piso. No había viento. El portón había estado completamente abierto, asegurado contra la pared con un gancho de metal. Cliff levantó el portón. El gato estaba muerto, el cuello quebrado. No había manera de que el portón se hubiera cerrado solo. El gancho tenía que ser liberado manualmente.
Alguien o algo había soltado el gancho, había empujado el portón, había esperado el momento exacto en que el gato pasaba debajo. Cliff enterró al gato bajo un árbol en la esquina del jardín. No adoptó otro. Comenzó a preguntarse si estaba cometiendo un error terrible al quedarse en Villa Paula. Pero había invertido tanto dinero, tanto tiempo, tanto esfuerzo. La residencia estaba casi completamente restaurada. Era hermosa. Era su obra maestra. No podía simplemente abandonarla por ruidos extraños y coincidencias desafortunadas. Decidió buscar respuestas de otra manera. Un amigo le habló de una mujer llamada Emma Tandarich, reverenda de la Holy Spiritual Church of God en Opa-locka. Emma era medium. Conducía sesiones espiritistas. Tenía reputación de ser genuina, no una charlatana buscando dinero fácil. Cliff la contactó en septiembre de 1975. Emma vino a Villa Paula una tarde de viernes. Era una mujer de mediana edad, vestida de manera simple, sin el teatro que Cliff había esperado de una medium. No traía velas especiales ni instrumentos místicos. Solo su presencia tranquila y una libreta pequeña. Caminó por la residencia en silencio durante casi una hora, deteniéndose ocasionalmente, inclinando la cabeza como si escuchara algo que Cliff no podía percibir. No hizo preguntas. No pidió ninguna historia o contexto. Cuando terminó su recorrido, se sentó con Cliff en la sala y abrió su libreta. «Hay 5», dijo simplemente. «¿5 qué?», preguntó Cliff. «5 espíritus en esta residencia». Emma comenzó a describir lo que había percibido. Había una presencia femenina que era tímida, que no quería identificarse directamente pero que amaba el café colombiano, que adoraba ejecutar música de Carmen en el piano, que disfrutaba colocar rosas por toda la residencia. Esta presencia no era maliciosa. Solo quería que la dejaran continuar con sus rutinas. Había un hombre delgado con un sombrero de copa. Caminaba por el segundo piso, revisando estancias, como si todavía estuviera cumpliendo algún deber oficial. Había una mujer corpulenta vestida de rojo. Esta presencia era más agresiva. No le gustaban los intrusos. Era responsable de los objetos que se movían, de las puertas que se cerraban con fuerza. Había una mujer llorando en el patio trasero, buscando algo que había perdido. Una medalla. Algo de valor sentimental que no podía encontrar. Y había una joven mujer muy triste, buscando la tumba de su bebé ilegítimo. Caminaba por los terrenos de Villa Paula sin descanso, sin poder encontrar paz. «La que no quiere identificarse», dijo Cliff lentamente. «¿Es Paula? ¿Paula Milord?» Emma cerró su libreta. Ella no dijo su nombre, pero mencionó que no le gustan los gatos en su residencia. Cliff sintió un escalofrío recorrer su espalda. Emma accedió a realizar una sesión espiritista formal. Cliff invitó a varios amigos, personas que conocía que no se burlarían, que tomarían el proceso en serio. La sesión se programó para finales de octubre de 1975. Mientras tanto, los fenómenos continuaron. Pero ahora Cliff los veía con diferentes ojos. Ya no eran eventos aleatorios e incomprensibles. Tenían origen. Tenían propósito. No sabía si eso hacía las cosas mejor o infinitamente peor. La noche antes de la sesión espiritista, Cliff tuvo su encuentro más directo hasta ese momento. Estaba caminando por el pasillo del segundo piso, camino al baño, cuando la vio. No fue algo captado por el rabillo del ojo. No fue una sombra difusa. Fue una visión completa, clara, imposible de malinterpretar. Una mujer cubana con el cabello negro recogido en un moño apretado, vestida con un vestido largo hasta los tobillos, flotando por el pasillo sin tocar el piso. Sonreía, moviéndose con gracia, como si bailara al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Tenía una sola pierna. Se deslizó por el pasillo, pasó a centímetros de Cliff sin mirarlo, y se desvaneció gradualmente en el aire como humo dispersándose. Cliff se quedó paralizado, incapaz de moverse, incapaz de respirar, hasta que su cerebro finalmente procesó lo que había visto y sus piernas recuperaron la capacidad de sostenerlo. Bajó las escaleras tropezando, salió de Villa Paula, se sentó en su automóvil en la entrada y esperó a que amaneciera. Cuando el sol finalmente se levantó sobre Little Haití, iluminando los muros blancos de la residencia, Cliff tomó una decisión. No se iría. No abandonaría Villa Paula. Pero necesitaba comprender con qué estaba compartiendo su hogar. La sesión espiritista no podía llegar lo suficientemente pronto. La sesión espiritista del 28 de octubre de 1975 comenzó a las 8 de la noche. Emma Tandarich llegó con 2 asistentes de su iglesia.
Cliff había invitado a 6 personas más, amigos cercanos, un profesor de la Universidad de Miami interesado en fenómenos paranormales, y una pareja de vecinos que había vivido en Little Haití desde los años 40 y recordaban cuando Villa Paula era el consulado cubano. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor. Emma había traído velas, pero insistió en que no eran para crear ambiente sino para proporcionar luz suave que no interfiriera con las energías. Colocó un grabador de casete en el centro de la mesa. Para documentar, explicó. Quiero que todos se tomen las manos, dijo Emma. Mantengan la mente abierta pero serena. No tengan temor. Los espíritus responden al temor con agitación. Cerraron los ojos. Emma comenzó a hablar en voz baja, invitando a cualquier presencia en la residencia a comunicarse, prometiendo respeto y comprensión. Durante los primeros minutos, no ocurrió nada. Solo el sonido de la respiración de los participantes, el zumbido distante del tráfico en la avenida, el ocasional crujido de la vieja madera de la residencia asentándose. Luego Emma comenzó a transformarse. Su respiración se hizo más profunda, más lenta. Su cabeza se inclinó hacia atrás ligeramente. Cuando habló otra vez, su voz tenía una cualidad diferente, más suave, con un leve acento que no había estado ahí antes. Me gusta moler el café, dijo la voz que salía de Emma. Café colombiano. El perfume llena toda la residencia. Es mi ritual matutino. Cliff sintió que los pelos de su nuca se erizaban. Me gusta ejecutar el piano, continuó la voz. Carmen es mi favorita. Bizet lo comprendía. Comprendía la pasión, el fuego. Cierro la puerta cuando ejecuto. Las corrientes de aire me molestan en los hombros. ¿Cómo te llamas?, preguntó Emma con su propia voz, alternando entre ser la medium y el canal. Silencio. No tengas temor de decirnos tu nombre. Las rosas, dijo la voz evasivamente. Deben estar frescas. Siempre frescas en el comedor. Domingo me trae rosas. Es considerado. Me ama. Nombró la residencia en mi honor. Uno de los asistentes de Emma susurró, es ella. Es Paula Milord. La sesión continuó durante casi 2 horas. La entidad que hablaba a través de Emma nunca confirmó explícitamente ser Paula, pero los elementos eran inconfundibles. Describió la existencia en Villa Paula durante los años 20, cuando Miami era pequeño, cuando la residencia era nueva y hermosa, cuando había fiestas con diplomáticos cubanos y música de piano flotando por las noches. Describió la tristeza de tener que partir en 1930, cuando los problemas políticos en Cuba forzaron el cierre del consulado. Describió algo más, algo sobre dolor en la pierna, sobre médicos que no podían ayudar, pero se volvió confusa y angustiada cuando intentó explicar más. No me gusta recordar el hospital, dijo la voz, ahora tensa. No me gusta recordar el final. Emma permitió que la presencia se retirara. Hubo un momento de silencio, luego Emma pareció conectarse con otra energía. Esta vez, su voz se tornó más grave, más autoritaria. Describió un hombre alto y delgado, vestido formal, caminando por las estancias superiores, verificando que todo estuviera en orden. Responsabilidades consulares, murmuraba la voz. Debo asegurarme de que todo esté correcto. Cuba depende de mí. Luego vino otra presencia, y esta era diferente. Emma comenzó a agitarse en su silla. Su voz se volvió áspera, casi gruñendo. Fuera. Esta es mi residencia. Todos fuera. Fue la mujer corpulenta vestida de rojo, la presencia agresiva. A través de Emma, exigió que todos abandonaran Villa Paula. Gritó que la residencia había sido profanada, que los extraños no tenían derecho a estar allí. Fue aterradora en su furia. Los asistentes de Emma tuvieron que intervenir, guiándola a romper la conexión con esa entidad particular. Emma jadeó, recuperando el control de sí misma, sudando profusamente. Esa es peligrosa, advirtió cuando recuperó completamente su conciencia. Esa no quiere compartir este espacio. Hicieron una pausa. Emma bebió agua. Luego, contra el consejo de sus asistentes, insistió en continuar. Contactó con la mujer llorando, la que buscaba su medalla perdida. La angustia era palpable. Emma sollozaba, las lágrimas corriendo por su rostro, describiendo cómo había dejado caer algo precioso en el jardín, algo que le había dado su madre, algo que necesitaba encontrar antes de poder descansar. Finalmente, conectó con la joven buscando la tumba de su bebé. Esta presencia era la más triste de todas. A través de Emma, describió haber sido sirvienta en Villa Paula décadas atrás, haber quedado embarazada, haber dado a luz en secreto,
haber perdido al bebé, haberlo enterrado en algún lugar de los terrenos. Ahora no podía recordar dónde. Vagaba eternamente, buscando, nunca encontrando. Cuando la sesión finalmente terminó, eran pasadas las 10 de la noche. Todos estaban exhaustos, emocionalmente drenados. Emma necesitó 15 minutos sentada en silencio antes de poder levantarse de la silla. Cliff reprodujo la grabación. La cinta estaba completamente en blanco. Solo estática. 3 grabadoras diferentes, todas posicionadas en lugares distintos. Todas en blanco. Ocurre a veces, explicó Emma. Cuando las energías son muy fuertes, interfieren con los dispositivos electrónicos. Programaron sesiones regulares. Emma vino cada 2 semanas durante los siguientes meses. Desarrolló una relación más profunda con las entidades, especialmente con la presencia que todos creían era Paula. En una sesión memorable de enero de 1976, algo extraordinario ocurrió. Emma, que en su existencia normal no sabía ejecutar el piano, se levantó de la mesa durante un trance profundo, subió las escaleras, entró al dormitorio principal donde Cliff había colocado un piano vertical que había adquirido recientemente, y comenzó a ejecutar. No eran notas aleatorias. Era música real, ejecutada con técnica y sentimiento. Arias de Carmen, exactamente las piezas que Paula había amado. Los testigos quedaron atónitos. Cliff y 2 de sus amigos intentaron grabar el momento con 3 magnetófonos diferentes. Emma ejecutó durante casi 20 minutos, luego se detuvo abruptamente, parpadeó confundida, y preguntó cómo había llegado al segundo piso. Cuando revisaron las grabaciones, todas las cintas estaban en blanco otra vez. Pero todos los presentes habían escuchado. Habían sido testigos. Nadie que estuvo en Villa Paula esa noche podría negar lo que había ocurrido. Durante una sesión de febrero, la entidad agresiva regresó. Esta vez, su mensaje fue claro y directo. A través de Emma, gritó con una voz que no era humana: «No quiero gatos en mi residencia». La declaración fue tan vehemente, tan cargada de odio, que Emma rompió el trance inmediatamente, tosiendo, con la garganta irritada como si hubiera estado gritando durante horas. Cliff recordó a Manchas, el gato atigrado aplastado por el portón. Recordó cómo sus otros 2 gatos se comportaban con temor alrededor de ciertas áreas de la residencia. Ahora comprendía. Uno de los espíritus, probablemente la mujer agresiva de rojo, tenía una aversión patológica hacia los gatos. Semanas después, el segundo gato de Cliff desapareció. Simplemente se esfumó. No había cuerpo, no había señales de pelea o escape. El gato estaba en la residencia por la tarde, y por la mañana había desaparecido. El tercer gato falleció 2 semanas después. Cliff lo encontró en el patio trasero, también aplastado por el portón de hierro. Otra vez en un día sin viento. Otra vez con el portón que había estado asegurado. Cliff no adoptó más gatos. Las sesiones continuaron hasta finales de 1976. Emma trabajó para calmar a las entidades, especialmente a las agresivas. Realizó bendiciones. Colocó protecciones. Habló con cada presencia, explicándoles que Cliff no era una amenaza, que solo quería restaurar la residencia a su antigua gloria, que podían coexistir. Gradualmente, los fenómenos comenzaron a disminuir. Los platos dejaron de volar. El portón dejó de cerrarse solo. Los perfumes de café y rosa se volvieron más sutiles, casi reconfortantes en lugar de abrumadores. La música del piano aún se escuchaba ocasionalmente, pero ahora Cliff la encontraba hermosa en lugar de inquietante. En abril de 1977, Emma realizó una sesión espiritista final. Declaró que las energías en Villa Paula estaban equilibradas. Las entidades habían aceptado la presencia de Cliff. Habían comprendido que él respetaba la historia de la residencia, que no era un vándalo o un destructor sino un restaurador, un guardián. «Puedes habitar aquí en paz ahora», le dijo Emma a Cliff. «Ellos te han aceptado». Y durante casi 2 años, Emma tuvo razón. Villa Paula se volvió tranquila. Cliff completó la restauración. La residencia lucía espectacular, una joya neoclásica brillando en medio de Little Haití. Comenzó a recibir visitantes, personas interesadas en la arquitectura, historiadores, curiosos que habían oído las historias. La ciudad de Miami designó oficialmente a Villa Paula como estructura histórica en junio de 1983. Fue un reconocimiento de su importancia arquitectónica y cultural. Cliff asistió a la ceremonia orgulloso, sintiendo que todo su esfuerzo había valido la pena. Pero en la noche de esa misma ceremonia, mientras Cliff celebraba con champán en la sala,
escuchó pasos en el segundo piso. Tacones altos sobre madera. Clic, clic, clic. Los fenómenos habían regresado. Cliff subió lentamente las escaleras. El pasillo del segundo piso estaba vacío, pero una de las puertas, la del dormitorio principal, estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla dejado cerrada. Se aproximó y empujó la puerta suavemente. La estancia estaba bañada en luz de luna. Y ahí, sentada frente al piano que Cliff había colocado contra la pared, había una silueta. No era una sombra difusa esta vez. Era una figura completa, semi-transparente pero claramente definida. Una mujer con un vestido largo, el cabello recogido en un moño, las manos suspendidas sobre las teclas del piano como si estuviera a punto de ejecutar. Giró la cabeza hacia Cliff. Por un momento, sus ojos se encontraron. Había tristeza en esos ojos, una melancolía profunda e interminable. Luego sonrió. Y se desvaneció. Cliff se quedó en el umbral, el corazón latiéndole con fuerza, pero sin temor esta vez. Solo una comprensión profunda y extraña. Villa Paula nunca sería completamente suya. Era y siempre sería primero la residencia de Paula. Él era simplemente un invitado. Los fenómenos continuaron en oleadas durante los años 80. A veces eran intensos, con objetos moviéndose y puertas cerrándose. Otras veces eran sutiles, solo los perfumes familiares de café y rosas, la música ocasional del piano. En 1985, un empleado postal llamado Larry Cosart adquirió Villa Paula en una subasta por $110,000. Cuando se enteró de la reputación de la residencia como habitada por espíritus, se echó atrás inmediatamente y anuló el trato. Cliff finalmente decidió vender. La restauración estaba completa. Había cumplido su misión. Y habitar con los espíritus, aunque había alcanzado cierta paz con ellos, era agotador. En 1987, vendió Villa Paula al Dr. Lucien Albert, un pediatra haitiano escéptico de lo sobrenatural. Para cuando Cliff se mudó, había habitado en Villa Paula durante 13 años. 13 años de fenómenos inexplicables, de encuentros con lo imposible, de coexistir con presencias que desafiaban toda lógica. Décadas más tarde, habitando en Carolina del Norte, su voz todavía firme por teléfono, Cliff Ense diría a los periodistas: la residencia está definitivamente habitada por espíritus. Viví cosas que no tienen explicación. Emma, la medium, solía canalizar espíritus que ejecutaban el piano como profesionales, aunque ella no sabía ejecutar ni una nota. Grabamos todo en 3 magnetófonos diferentes. Las cintas siempre quedaban en blanco. Hizo una pausa, recordando. Después de dejar Villa Paula, habité en 5 residencias más que también resultaron habitadas por espíritus. Los periodistas captaron la implicación. ¿Era Cliff Ense un hombre que atraía fenómenos paranormales, o Villa Paula realmente estaba habitada por espíritus? La pregunta quedó sin respuesta. Pero los nuevos residentes de Villa Paula pronto descubrirían su propia verdad. El Dr. Lucien Albert no creía en fantasmas. Había nacido en Haití, había estudiado medicina en universidades donde la ciencia y la razón eran las únicas verdades que importaban. Había presenciado demasiada pobreza, demasiado sufrimiento real como para preocuparse por supersticiones sobre espíritus y residencias habitadas. Cuando adquirió Villa Paula en 1987, conocía las historias. Los agentes inmobiliarios habían sido transparentes, probablemente obligados por ley a revelar la reputación de la propiedad. Cliff Ense había sido honesto sobre sus vivencias. Los vecinos susurraban advertencias. Lucien Albert escuchó educadamente y sonrió con condescendencia. Las residencias antiguas producen ruidos, dijo. La gente observa lo que quiere observar. Convirtió Villa Paula en su clínica pediátrica. Instaló consultorios en las antiguas estancias del primer piso. Colocó una sala de espera en lo que había sido el elegante comedor donde Paula Milord ponía sus rosas frescas. Su oficina personal ocupó la sala principal. Durante los primeros meses, no reportó nada inusual. Atendía pacientes durante el día, regresaba a su hogar en Coral Gables por las noches. Villa Paula funcionaba perfectamente como clínica médica. Los niños jugaban en la sala de espera. Los padres llenaban formularios. Todo era normal, profesional, científico. Luego comenzó a quedarse hasta tarde. Las historias médicas acumuladas requerían su atención. Papeleo, llamadas de seguimiento, planificación de tratamientos. Algunas noches trabajaba hasta las 10 u 11, solo en la residencia después de que su personal se había ido. Fue durante esas noches solitarias cuando comenzó a notar cosas.
Pequeñas cosas al principio. Archivos que juraba haber dejado en su escritorio aparecían en otro lugar. Puertas que había cerrado estaban abiertas. Luces que recordaba haber apagado estaban encendidas cuando regresaba de otra estancia. Cansancio, se decía a sí mismo. Estoy trabajando demasiadas horas. Pero luego escuchó los pasos. Tacones altos, caminando por el segundo piso. Clic, clic, clic. Distintivos, inconfundibles. Nadie tenía acceso al segundo piso excepto él. Había convertido esas estancias en almacenamiento para suministros médicos. Subió a investigar. El pasillo estaba vacío. Las estancias, silenciosas. Los suministros médicos, exactamente donde los había dejado. Una noche de octubre de 1988, mientras revisaba radiografías en su oficina, olió café. Café cubano fuerte, recién elaborado. El perfume llenó toda la estancia, tan intenso que su estómago gruñó de hambre. Pero no había cafetera en la clínica. Su personal no elaboraba café. Y eran las 10 de la noche. Estaba completamente solo. Siguió el perfume hasta la vieja cocina, ahora convertida en área de almacenamiento para medicamentos. El perfume era abrumador allí, como si alguien hubiera elaborado una olla gigante de café justo delante de sus narices. No había nada. Solo estantes con frascos de medicinas y cajas de suministros. El doctor Albert salió de la cocina, cerró la puerta con llave y decidió que era hora de irse a casa. Ya era suficiente trabajo por esa noche. En 1989, el Miami Herald publicó un artículo declarando a Villa Paula la residencia más habitada por espíritus de Miami. El artículo revisitaba las vivencias de Cliff Ence, entrevistaba a Emma Tandarich sobre las sesiones espiritistas, recopilaba testimonios de vecinos que afirmaban haber observado luces moviéndose en las ventanas del segundo piso cuando la clínica estaba cerrada. El doctor Albert leyó el artículo con irritación. No era bueno para su negocio. Los padres podrían preocuparse de traer a sus hijos a una residencia habitada por espíritus. Consideró demandar al periódico por difamación, pero su abogado le aconsejó que ignorarlo probablemente sería mejor estrategia. Mientras sigas operando una clínica exitosa, dijo su abogado, la gente olvidará las tonterías sobre fantasmas. Pero la gente no olvidó. De hecho, la publicidad atrajo a un tipo diferente de visitante. Investigadores paranormales comenzaron a aparecer, solicitando permiso para realizar estudios en Villa Paula. El doctor Albert rechazó a todos. Periodistas llamaban constantemente. Curiosos se detenían frente a la residencia, tomando fotografías, esperando observar algo sobrenatural. Fue molesto, pero manejable. Hasta que llegó Fernando García. Fernando era un diseñador de moda cubano que necesitaba un espacio para trabajar. Había oído que Villa Paula tenía estancias en el segundo piso que el doctor Albert no usaba. Fernando ofreció pagar renta por usar esas estancias como estudio durante las noches y fines de semana, cuando la clínica estaba cerrada. El doctor Albert aceptó. Ingreso adicional sin esfuerzo extra. Fernando parecía una persona seria, profesional. No mencionó nada sobre fantasmas durante las negociaciones. Fernando se instaló a principios de los años 2000. Instaló su mesa de trabajo en una de las antiguas estancias, trajo maniquíes para diseñar vestidos, llenó los espacios con telas y máquinas de coser. Al principio todo fue bien. Fernando trabajaba principalmente de noche, cuando la inspiración llegaba. Le gustaba la tranquilidad de Villa Paula después del anochecer, el espacio amplio, los techos altos que hacían que las estancias se sintieran espaciosas y llenas de posibilidades creativas. Luego comenzaron los incidentes. Un martes por la noche, Fernando estaba sentado en su escritorio, dibujando diseños para una nueva colección. Estaba completamente concentrado, la pluma moviéndose rápidamente sobre el papel. Escuchó un crujido detrás de él. Antes de que pudiera girar la cabeza, el panel de vidrio de la ventana se desprendió de su marco y cayó al piso, estrellándose en 1000 pedazos. Fernando saltó de su silla. El vidrio había caído exactamente donde su silla había estado momentos antes. Si no se hubiera levantado por el sonido, el vidrio habría caído directamente sobre él. Examinó el marco de la ventana. No había señales de deterioro. El vidrio simplemente se había desprendido, como si alguien lo hubiera empujado desde afuera. Pero estaba en el segundo piso. No había nada afuera excepto aire. Limpió el vidrio, cerró la ventana con tablas y decidió que probablemente era solo mala suerte. Construcción antigua. Cosas que ocurren. 2 semanas después,
estaba otra vez en su escritorio cuando escuchó un crujido diferente. Esta vez miró hacia arriba justo a tiempo para observar una sección del techo, un pedazo de yeso que pesaba al menos 18 kilos, desprenderse y caer. Fernando se tiró de la silla. El yeso se estrelló exactamente donde había estado sentado segundos antes. El impacto creó un cráter en el piso de madera. Fernando se quedó acostado sobre el piso, respirando con dificultad, mirando el pedazo de yeso que fácilmente le habría aplastado el cráneo. Si no me hubiera movido cuando lo hice, estaría muerto, le relató más tarde al doctor Albert. Esa noche, Fernando comenzó a escuchar los otros ruidos. Golpes en la rampa de madera que llevaba a la puerta trasera. Tump, tump, tump. Como si alguien estuviera subiendo, paso tras paso, aproximándose a donde Fernando trabajaba. Pero cuando abría la puerta, no había nadie. Los golpes continuaron durante semanas. Siempre por la noche. Siempre el mismo patrón. Siempre terminando justo antes de que Fernando abriera la puerta. Un viernes por la noche, Fernando trajo a su gato, un persa gris que lo acompañaba a menudo cuando trabajaba solo. El gato se instaló en una esquina de la estancia, ronroneando tranquilamente. 2 horas después, el gato desapareció. Fernando buscó por todo el segundo piso. Llamó al gato. Revisó cada estancia, cada armario, cada rincón. El gato no estaba. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas, aseguradas. No había manera de que el gato hubiera escapado. Nunca lo encontró. Fernando comenzó a trabajar solo durante el día. Pero incluso entonces, se sentía observado. Había presencias en Villa Paula, estaba seguro ahora. Presencias que no querían que estuviera allí. Después de 3 años rentando el espacio, Fernando decidió no renovar su contrato. No creo en fantasmas, le relató a un reportero años más tarde. Pero cosas extrañas ocurren en esa residencia. Cosas que no puedo explicar. El doctor Albert continuó operando su clínica hasta 2003, cuando vendió Villa Paula por $275,000 a Mark Swedroe, un inversionista inmobiliario e hijo del renombrado arquitecto de Miami Beach Robert Swedroe. En una entrevista, Mark Swedroe dijo que nunca había experimentado nada paranormal en Villa Paula. La residencia es simplemente muy tranquila, declaró. Pero Mark rara vez pasaba tiempo en la residencia. La había adquirido como inversión, con planes de restaurarla más y convertirla en un espacio cultural. Problemas legales con un socio comercial, Martin Siskind, retrasaron esos planes durante años. Mientras tanto, Villa Paula comenzó a ser usada ocasionalmente como galería de arte y espacio para eventos. Artistas rentaban las estancias para exhibiciones. Parejas celebraban bodas en el jardín. Grupos organizaban sesiones de fotografía aprovechando la arquitectura histórica. Y todos, invariablemente, reportaban vivencias extrañas. Un cuidador de terrenos que habitó brevemente en la propiedad para cuidarla reportó que los objetos no permanecían donde los dejaba. Herramientas que colocaba en un lugar aparecían en otro. Las bombillas de una lámpara comenzaron a encenderse y apagarse aleatoriamente, todas juntas, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Pero el interruptor no se movía. Joe Chirichigno, un artista que residió en Villa Paula durante 6 meses y luego se convirtió en el artista residente del lugar, tuvo vivencias más directas. Reportó escuchar conversaciones susurradas en español cuando estaba solo. Sintió presencias moviéndose a su alrededor. Una vez, mientras pintaba en el segundo piso, sintió claramente que alguien le tocaba el hombro. Se giró. No había nadie. En 2015, un grupo de investigadores paranormales llamado PRISM, Paranormal Research Investigative Studies Miami, obtuvo permiso para realizar un estudio formal en Villa Paula. Pasaron varias noches en la residencia con equipos de grabación, detectores de campos electromagnéticos, cámaras de visión nocturna. El líder del grupo, David Pierce Rodríguez, documentó numerosas anomalías, fluctuaciones de temperatura sin explicación, grabaciones de audio con voces que no se habían escuchado durante las sesiones, orbes de luz capturados en fotografías. En una ocasión, durante una sesión de preguntas dirigidas a los supuestos espíritus, los detectores CMF comenzaron a registrar picos significativos de energía. Los investigadores hacían preguntas en inglés y español, y los dispositivos parecían responder, las luces parpadeando en patrones que los investigadores interpretaron como respuestas afirmativas o negativas. Villa Paula es uno de los lugares más activos paranormalmente que hemos investigado en Miami, declaró Rodríguez en una entrevista para un canal de televisión local.
Hay múltiples entidades presentes y algunas son más comunicativas que otras. El segmento de noticias sobre la investigación de Prism renovó el interés público en Villa Paula. El video se volvió viral en redes sociales. Miles de personas compartieron la historia, agregando sus propias teorías y especulaciones. La residencia fue puesta a la venta múltiples veces a lo largo de los años. $3,5 millones en 2016. $4,5 millones en 2018. Las cifras variaban, pero el resultado era siempre el mismo: compradores interesados que visitaban la propiedad, escuchaban las historias y decidían buscar en otro lugar. Es una propiedad hermosa, le relató el director de desarrollo comercial de Sotheby's Realty a un periodista. Ha recibido atención de compradores potenciales de todo Estados Unidos y Europa. Comprenden que es una pieza única de arte e historia en Miami. Lo que no mencionó fue cuántos de esos compradores potenciales desaparecían después de pasar una hora en Villa Paula. Después de caminar por los pasillos del segundo piso donde el aire siempre parecía más frío. Después de pararse en el comedor donde el perfume de rosas aparecía sin razón. Después de observar el sarcófago en el patio trasero, cubierto de raíces, guardando sus secretos. En 2019, un periodista de Miami New Times, Terence Cantarella, publicó una investigación exhaustiva desacreditando varias leyendas sobre Villa Paula. Demostró que Paula Milord no estaba sepultada en el patio trasero, que había fallecido 2 años después de mudarse de la residencia, que los obituarios la ubicaban en el Woodlawn Cemetery, aunque su tumba nunca fue encontrada. La investigación fue meticulosa, basada en registros públicos, certificados de defunción, documentos históricos. Cantarella incluso agregó una actualización años después reflexionando que muchas de las afirmaciones de Cliff Ence eran cuestionables, especialmente considerando que Ence había habitado en 5 residencias habitadas por espíritus después de dejar Villa Paula. Era un periodismo excelente. Escéptico, bien investigado, racional. Pero no respondió la pregunta que importaba: si Paula no estaba sepultada en Villa Paula, si Cliff Ence era potencialmente poco confiable, si las leyendas eran exageradas o fabricadas, entonces, ¿qué explicaba los fenómenos que continuaban reportándose año tras año, década tras década, por docenas de testigos diferentes que no se conocían entre sí? ¿Por qué los gatos seguían desapareciendo o falleciendo en circunstancias extrañas? ¿Por qué el perfume de café cubano seguía apareciendo cuando no había nadie elaborando café? ¿Por qué la música del piano se escuchaba desde el segundo piso cuando no había piano y la residencia estaba vacía? Los escépticos tenían sus explicaciones. Sugestión colectiva. Deseo de creer. Historias que se alimentaban a sí mismas, creando expectativas que la gente entonces experimentaba porque esperaban experimentarlas. Los creyentes tenían las suyas también. Villa Paula estaba habitada por espíritus. Simple. 5 espíritus residían allí, tal como Emma Tandarich había identificado en 1975. Y seguirían allí, caminando por los pasillos, ejecutando el piano invisible, cerrando puertas, protegiendo su hogar de los intrusos, hasta que finalmente encontraran la paz que habían estado buscando durante décadas. La verdad, como suele ocurrir con estos casos, probablemente estaba en algún lugar entre ambos extremos. O quizás más allá de ambos, en un territorio que la ciencia aún no había aprendido a explorar. Lo que era innegable era esto: Villa Paula tenía una reputación. Y esa reputación, merecida o no, real o imaginada, se había convertido en parte inseparable de su identidad. Era la residencia más habitada por espíritus de Miami. Y probablemente lo seguiría siendo. En octubre de 2025, casi exactamente 50 años después de la primera sesión espiritista de Emma Tandarich, Villa Paula sigue en pie en la 5811 N Miami Avenue, en el núcleo de Little Haití. La residencia ha sobrevivido a huracanes que devastaron otras estructuras históricas de Miami. Ha resistido décadas de abandono, vandalismo y la transformación radical del barrio a su alrededor. Las residencias que la rodean han cambiado, demolidas y reconstruidas múltiples veces. Negocios han venido y se han ido. Pero Villa Paula permanece, sus muros blancos de estuco todavía brillando bajo el sol de Florida, el nombre Paula todavía visible sobre la entrada principal, grabado en el mármol hace casi un siglo. Recientemente, la Galería de Diseño de Future Perfect abrió su 4ª sede en Villa Paula. La galería presenta muebles de colección, obras de diseñadores como Anthony Guerre, Chris Bolsten y Jason Koarik. Las estancias que una vez fueron consulado cubano, residencia privada, clínica pediátrica y estudio de diseño de moda, ahora exhiben sillas de mimbre fantásticas,
mesas de metal artísticas, candelabros de boxy colgando de esos techos de 18 pies. Los representantes de The Future Perfect conocen la historia. A lo largo de las décadas, Villa Paula ha ejercido como centro diplomático, salón cultural y, según la tradición local, una de las residencias más habitadas por espíritus de Miami, declaran en su material promocional. La palabra habitada por espíritus aparece con una sonrisa conocedora. Parte marketing, parte reconocimiento de que algunas historias son demasiado persistentes para ignorar completamente. Los visitantes de la galería caminan por las estancias admirando el diseño contemporáneo yuxtapuesto contra la arquitectura histórica. Algunos conocen las leyendas. Otros las descubren cuando preguntan sobre la historia del edificio. Y algunos, según reportan empleados de la galería en conversaciones privadas, experimentan cosas que no pueden explicar fácilmente. Un visitante reportó sentir una presión en el hombro mientras subía las escaleras al segundo piso, como si alguien invisible estuviera tratando de detenerlo. Otro juró haber observado una sombra moviéndose por el pasillo superior, una forma que desapareció al ser observada directamente. Una empleada admitió que prefiere no quedarse sola en la galería después del anochecer. No es que haya observado algo específico, explicó. Es solo una sensación, como si estuvieras siendo observada, como si no estuvieras realmente sola aunque todas las estancias estén vacías. Los vecinos de Little Haití, especialmente los residentes haitianos que han habitado en el área durante décadas, mantienen una relación respetuosa pero cautelosa con Villa Paula. Muchos cruzan la calle para evitar pasar directamente frente a la residencia. No por temor exactamente, sino por respeto hacia lo que sea que resida allí. Hay espíritus en esa residencia, dice una señora que ha habitado 2 casas más abajo desde 1980. No son necesariamente malignos, pero están ahí. Cualquiera que haya habitado aquí el tiempo suficiente lo sabe. El misterio del sarcófago en el patio trasero nunca fue resuelto. Las raíces de la higuera lo han envuelto tan completamente que sería necesario destruir el árbol para acceder a la estructura. Y nadie ha estado dispuesto a hacer eso, en parte por respeto a la historia, en parte por temor a lo que podrían encontrar. ¿Hay algo adentro? ¿Los restos de un bebé de una sirvienta del siglo pasado? ¿Un altar o santuario construido por algún propietario devoto? ¿Simplemente una decoración ornamental que generaciones de residentes han cargado con significado que nunca tuvo? Nadie lo sabe. Y probablemente nadie lo sabrá nunca. Paula Milord falleció el 25 de agosto de 1932. Eso es un hecho documentado. Su obituario apareció en el New York Times y en el Key West Citizen. Falleció en el Jackson Memorial Hospital por complicaciones relacionadas con una amputación de pierna. Tenía 61 años. Fue sepultada en el Woodlawn Cemetery en la SW Street de Miami. Los registros del cementerio confirman su ubicación. Tumba número 1115, sección 27. Pero la tumba nunca tuvo lápida. No hay marcador. Cualquiera que visite Woodlawn buscando el lugar de descanso final de Paula Milord se encontrará con un espacio de césped sin identificación. Domingo Milord falleció 5 años después, el 23 de noviembre de 1937. Fue sepultado en el Key West Cemetery. Los registros confirman su presencia allí, pero como con Paula, no hay lápida, no hay número de ubicación específico. Una tumba de indigente, aunque Domingo no era pobre. Es como si ambos hubieran querido desaparecer después del fallecimiento. Retirarse silenciosamente de la historia sin dejar rastros físicos permanentes. Excepto por la residencia. Villa Paula es su monumento. Más duradero que cualquier lápida. Más visible que cualquier tumba. El nombre grabado sobre la entrada ha sobrevivido casi 100 años y probablemente sobrevivirá 100 más. Y si las historias son ciertas, Paula misma sigue allí. No en un sarcófago en el patio trasero. No en una tumba sin marcar en Woodlawn, sino en los pasillos donde una vez caminó, en el dormitorio donde cerró la puerta contra las corrientes mientras ejecutaba su piano, en la cocina donde molía café colombiano cada mañana, en el comedor donde colocaba rosas frescas incluso fuera de temporada. Cliff Ense falleció en algún momento después de 2008. Hasta el final, mantuvo su historia. La residencia estaba habitada por espíritus. Había observado cosas. Había experimentado fenómenos que no tenían explicación racional. El hecho de que también afirmara haber habitado en 5 otras residencias habitadas por espíritus después de dejar Villa Paula plantea preguntas. ¿Era Cliff Ense un hombre con sensibilidad especial hacia lo paranormal? ¿O era alguien que observaba fantasmas donde otros observaban solo sombras?
Emma Tandarich, la médium que realizó las sesiones espiritistas y que supuestamente canalizó espíritus que ejecutaban el piano con maestría que ella no poseía, también falleció hace años. Las cintas de audio de aquellas sesiones, que siempre quedaban en blanco, nunca proporcionaron evidencia física. Solo quedaron los testimonios de los testigos. Y los testimonios, sin importar cuán sinceros, siempre son subjetivos. El doctor Lucien Albert, el escéptico que operó su clínica pediátrica en Villa Paula durante años, nunca habló públicamente sobre vivencias paranormales. Los periodistas intentaron contactarlo múltiples veces para artículos sobre la residencia. Nunca respondió. Quizás no tenía nada que reportar. Quizás tenía cosas que prefería no compartir. Fernando García, el diseñador de moda que casi falleció 2 veces en incidentes extraños, todavía habita en Miami. Ocasionalmente habla sobre su tiempo en Villa Paula, siempre con la misma frase: no creo en fantasmas, pero cosas extrañas ocurren en esa residencia. Es una declaración perfecta. Reconoce los hechos sin comprometerse con una explicación sobrenatural. Admite el misterio sin resolverlo. Los investigadores paranormales de Prism continúan estudiando lugares supuestamente habitados por espíritus en Miami. Villa Paula permanece en su lista como uno de los sitios más activos. Planean regresar para más investigaciones cuando obtengan permiso. ¿Descubrirán algo definitivo? Probablemente no. La historia de la investigación paranormal está llena de resultados intrigantes pero nunca concluyentes. Evidencia sugestiva pero nunca probatoria. Vivencias extraordinarias pero nunca replicables bajo condiciones controladas. Y tal vez eso sea apropiado. Tal vez algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Tal vez la ambigüedad es parte esencial de historias como la de Villa Paula. Lo que sabemos con certeza es esto. Una residencia fue construida en 1926, diseñada con amor por un cónsul cubano para su esposa cantante de ópera. Fue hermosa. Fue un símbolo de elegancia y diplomacia. Fue, durante unos breves años, un hogar feliz. Luego vino la tristeza, enfermedad, fallecimiento, abandono, décadas de deterioro. Y luego vino Cliff Ense, que la rescató de la demolición, que invirtió su dinero y su tiempo en devolverle la gloria, que habitó con fenómenos inexplicables durante 13 años pero se negó a abandonar su proyecto. Docenas de personas han pasado por Villa Paula en los 50 años desde que Ense comenzó a reportar actividad paranormal. Algunos experimentaron cosas extrañas, otros no. Algunos creyeron, otros permanecieron escépticos. Pero todos, sin excepción, reconocieron que Villa Paula era especial. No solo por su arquitectura o su historia, sino por algo más. Algo intangible. Una atmósfera. Una presencia. Una sensación de que los muros de esa residencia guardaban secretos que nunca serían completamente revelados. Hoy, mientras el sol se pone sobre Little Haití y las sombras se alargan sobre la fachada blanca de Villa Paula, la residencia espera silenciosamente. Las luces de The Future Perfect se encienden, iluminando las exhibiciones de diseño contemporáneo. Los visitantes entran, admiran, se van. Y quizás, en el segundo piso, en una estancia que una vez albergó un piano, una presencia observa. Quizás sonríe. Quizás espera pacientemente a que todos se vayan para poder, una vez más, cerrar la puerta contra las corrientes y ejecutar sus arias favoritas de Carmen en un instrumento que solo ella puede observar. O quizás no hay nada. Quizás es solo una residencia antigua con historia interesante y reputación exagerada. La respuesta, como tantas cosas en Villa Paula, permanece envuelta en misterio. Y probablemente seguirá así para siempre.